Es un colapso social para mí, sí. Cuando hay una sucesión ininterrumpida de crisis que acaban por no tener o ser vividas e incluso interpretadas como difíciles de explicar, irracionales inclusive, o una se subsuma en la otra para empezar luego la otra y acaban pues por consumirse casi en el olvido o la resignación, pues es posible que sean síntoma de algo más. Yo creo que es un síntoma de algo más. Y que tiene que ver con cuando todo falla, cuando la sociedad colapsa. Y para eso, digamos, puedo pensar en algunos elementos que nos ayudan a pensar en una sociedad colapsando, y no solamente estando en una crisis de partidos más y pasando a otra crisis de gobernabilidad más, así. Primero, que es la vivencia del Estado. Sé que el Estado en los últimos siglos inclusive ha crecido en densidad y todo eso, ¿ya? Pero la vivencia del ciudadano y quizá la práctica de su interacción con el Estado es de que no existe en las situaciones críticas. Y quizás eso es muy, parece una retórica, pero el punto culminante es la pandemia. En la pandemia la gente tuvo que agenciarse su sobrevivencia personalmente o familiarmente como pudo, lo cual es, creo, el símbolo más drástico de que o tenemos un Estado que es pues precario, digamos, pero a mí es que se me queda corto eso de precario, ¿ya? Sino que básicamente no existe, o que tiene una organización perversa. A ver, pero no existe, yo voto por no existe, pero tiene una organización perfecta porque al mismo tiempo mantiene una estructura, como ya ha estado mencionando también José Luis y Omar, ¿no? Una estructura que le permite pues tener un esquema que sí funciona en la realidad, digamos, no estamos en el aire, en el vacío absoluto. Pero entonces es un estado un poco así perverso porque es un poco selectivo en cuanto a su funcionalidad. Entonces, por ejemplo, si es que tiene que combatir la criminalidad organizada, no existe. O es muy incapaz, digamos, de cumplir sus funciones. Si tiene que reprimir a la población que protesta, de pronto es capaz de movilizar tropas, coordinar fuerzas armadas con policía, tener suministros, comprarlos, asignar presupuesto muy rápidamente. De pronto demuestra que puede gestionar algunas cosas. Entonces, selecciona para qué cosas existe este tipo de Estado, lo cual pues, va en contra de la naturaleza del Estado. Es una cosa muy corporativa, digamos, en todo caso. Y entonces, bueno, una primera cosa es que el Estado, pues básicamente yo creo que la pandemia nos demostró que cada quien se salva como puede. Y además ha sido tan pesadillejo que hasta nos ha costado reflexionar sobre eso. Ahí salir a buscar el oxígeno y tú mismo eres. A buscar una cama y tú mismo eres. El Estado pudo haber tomado otras decisiones, pudo haber tomado 50 decisiones para salvar vidas y no tomó ninguna relevante en su momento. Pudo haber hecho como el Estado neoliberal de Chile y llegar a un acuerdo, vamos a ponerlo así, normal con las empresas privadas de servicios médicos para salvar vidas, ¿no? Y no lo hizo, digamos. Bueno, en fin, el Estado no existe. Otra cosa que no existe, digamos, que solo nos ha quedado como verbo, son el sistema de partidos. Pero es que ya está, eso es viejo ya, ¿no? ¿Se acuerdan el libro de Martín, ¿no? De Tanaka, perdón, de Martín Tanaka? Que donde él pues ya ahí ya trabajó el tema, ya está, ¿no? Él ya nos habló, nos explicó cómo había colapsado el sistema de partidos. En efecto, hay una recomposición, claro que sí, hay una recomposición del 2000 para acá de algo, ¿ya? De algo que se parece a un sistema de partidos, digamos. Que no es igual a un sistema de partidos, pero hay como algunas cosas que se van empezando a funcionar, pero que también se acaba el 2016. Se acaba, en época de PPK para acá, no hay nada. O sea, no hay nada. Primero hay un periodo de ira y de locura total, pero ¿por qué se produce? Creo que porque de una manera muy cínica, eso que había sustituido al sistema de partidos, que es básicamente grupos de interés representándose para tomar por asalto los sistemas de administración de los negocios lícitos e ilícitos en los gobiernos municipales, regionales y nacionales, y así se llaman, no se llaman partidos, se hicieron de los poderes más altos. Dejaron de intentarlo por el lobby, digamos que hasta ahí llega PPK, ¿no? Para directamente asumirlo. Eso se junta, claro, con un proceso más global de aparición de partidos muy, muy ultraconservadores, digamos, ¿no? Bueno, todo eso genera, pues, lo que después nos genera nuestro lamento, ¿no? Uy, pero ¿quién nos va a representar? ¿Por qué tenemos que votar
una y otra vez que es un suicidio colectivo cada vez que tenemos que hacerlo, no hay intermediación. ¿Por qué no hay líderes en las protestas? No hay líderes porque bueno, no hay sistema de partidos. Hay grupos de interés que no tienen todo menos ideas detrás, no hay ideologías detrás, sino representación de intereses económicos, ilícitos en gran parte además. Y bueno, y porque además no están enfocados, obviamente, hacia la cosa pública. La cosa pública se fue, digamos, uno de los efectos, la destrucción del sentido de cosa pública es uno de los efectos del fujimorismo, que bueno, yo, Mario, también lo has tratado. Entonces, es como que tenemos que seguir poniendo al día una bibliografía extensa que ya está, el Perú ya está más o menos explicado para mí. No es que no sea interesante y novedoso, pero algunas cosas ya se han trabajado bastante. La inexistencia del tejido social. O sea, cuando uno dice esto al tejido social, como la Comisión de la Verdad trabajó tanto sobre el tejido social y la Comisión de la Verdad ha sido tan atacada, digamos, y degradada, entonces su vocabulario también ha sido degradado. Entonces, tejido social aparece como cualquier cosa que sea medio reflexionar nomás y decir caviareces, aparece como que estuviese haciendo algo muy malo, digamos, ¿no? Pensar ya después algo peligroso, digamos. Tejido social no es una palabra, es básicamente las articulaciones horizontales y verticales que unían a la gente antes, ¿no? Hacia todo. Por ejemplo, la batalla por Puno es una enciclopedia maravillosa de cómo estaba articulado Puno, ¿no? De una manera tan densa por décadas. Y así como Puno, pues todo el Perú. Clubes regionales, comunidades, federaciones, confederaciones, gremios, sindicatos, movimientos, bla, 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 religiosos, civiles, cruzados, políticos, y hacia arriba, movimiento, organización, partido, frente inclusive, posibilidades de frente, que hacían que tuviera ustedes, yo, nosotros, conexiones reales, o sea, interconexión cara a cara o a través de intermediarios justamente que pudieran canalizar las ideas, las demandas, inclusive la administración de la violencia, la ira, la subjetividad, pero también la política, digamos. Bueno, como todo eso ha sido destruido por una guerra, una dictadura y luego un proceso bastante salvaje de capitalismo sin trabas, pues es difícil que ahora de pronto esperemos que surja la articulación de un día para otro, cuando lo que es normal que esperemos es que la fragmentación impere. Bueno, pero eso es muy grave, digo, para una sociedad. Yo creo que cuando una sociedad está en ese nivel, pues ya deja de tener eslabones que la articulen. La cohesión desaparece y básicamente pues, funciona bajo otras reglas. Y las reglas son posibles de identificar además, ¿no? O sea, sabemos que funciona igual, la sociedad no deja de funcionar aunque no nos guste. No funcionará democráticamente, pero sigue funcionando. ¿Qué otro elemento? Este sí, quizá no compartirán, ¿no? Digamos, es algo que yo siento. Igual no he estudiado el asunto, ¿ya? Pero es la descomposición que vivimos, porque hay una descomposición que ayuda a entender todas estas cosas, creo que tiene que ver con dos elementos muy nocivos a nivel social. Uno es el triunfo de la choledad. Yo sé que la choledad, como lo hemos conocido, como lo hemos trabajado y como lo hemos vivido, inclusive, o sea, soy fruto de la choledad, igual que supongo que la mitad o más de los peruanos, es un proceso ampliamente democratizador, pero también tenía un potencial profundamente destructivo. Digamos, lo mejor de sus frutos dependía, yo creo, ¿no? De en qué contexto pudiera finalmente aterrizar al final de los tiempos, digamos. En un contexto con partidos, en un contexto con democracia, pudo haber tenido en efecto efectos radicales de adquisición de ciudadanía y de pérdida pues de antiguo régimen, ¿no? Porque eso es la actualidad finalmente, todos somos más o menos iguales, ya, en fin. Pero en un contexto como el que instauró Fujimori, creo que la actualidad ha desencadenado lo peor de ese proceso. O sea, ha expresado ese potencial, el potencial que era justamente el que empata con lo que se suele llamar el neoliberalismo, ¿no? Nada es respetable. Nada. No hay nada no hay norma que sea válida. Cualquier cosa es posible si yo lo deseo, ¿no? Yo me impongo. No hay nada trascendente, ni sagrado,
no hay institución que pueda funcionar bajo ese impulso de yo mismo me hago a mí mismo, digamos, y no me importa nada. Y esa soledad es, creo, lo que también ayuda a entender por qué vivimos así todas estas crisis. Acompañado, claro, de quizá creo el actor más importante de la historia peruana de las últimas 3 décadas, que es el fujimorismo. Si en el Perú todo ha venido medio destrozándose, lo que no se ha destrozado ha sido el fujimorismo, que es persistente, se sostiene, se reinventa y ha logrado sobrevivir a la mala suerte de su fundador, de Alberto, y ha logrado reencarnarse en Keiko y ha logrado encontrar un espacio para prosperar, representando paradójicamente tanto a la élite que intenta mantener el statu quo macroeconómico como a enormes sectores populares. Por motivos distintos, obviamente, ¿no? A la élite, pues, porque no quiere que se mueva absolutamente nada del pacto del 93, de la Constitución del 93, que le permite todo lo que acabo de escribir, justamente, que es que las inversiones privadas o internacionales o nacionales, ilícitas e ilícitas, se puedan desarrollar sin ningún control, así de simple. Y a los sectores populares les permite, yo creo que les permite una cosa, activar su nostalgia por el orden, que no es poca cosa, después de haber vivido el terrorismo de Sendero Luminoso, ¿no? No es poca cosa la nostalgia por el orden, y también expresar su temor a la incertidumbre. Es decir, está tan expuesta a crisis agudas tan frecuentemente que no aguanta más, o sea, no quiere más. Por eso hay tanto voto conservador, sea fujimorista o no, digo, porque te promete justamente eso. Que no va a haber ya la promesa del progresismo siempre será cambiar, y eso es lo correcto, es su identidad, es generar o reformas o cambios radicales o revoluciones. En un contexto como el que el Perú ha vivido en las últimas décadas, todo eso suena a amenaza para por lo menos la mitad de la población, porque aumenta una gota de incertidumbre en un mar de tragedia. Entonces eso hace razonable y no solo denigrante, ¿no? Denigrable el voto conservador que sostiene pues al fujimorismo también. Entonces el fujimorismo es una fuerza antidemocrática. Y las fuerzas antidemocráticas, bueno, hacen lo que estamos viendo, lo han venido haciendo durante muchos años, han destruido la posibilidad hasta de tener partidos políticos de derecha. O sea, sabotearon a PPK, no les importó que sea de derecha, sabotearon al centro, a la posibilidad de un partido como el de Guzmán, sabotearon a Vizcarra, que era de centro, y sabotearon a Pedro Castillo, que vamos a decir pues que tenía una identidad de izquierda, sino un programa de izquierda. No les importa, porque básicamente son un partido antidemocrático. Entonces, bueno, eso y otras cosas creo que me ayudan a pensar que estamos en un momento que no es una crisis más. Eso yo